señores, hola, gracias por acompañarnos a este programa a partir de ahora. Y en el día de hoy nosotros tenemos a Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración, quien viene a compartir con nosotros los hallazgos de una reciente investigación que realizó el instituto sobre la migración y el trabajo de campo, la mano de obra extranjera. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Qué bueno tenerle con nosotros otra vez. Yo sé que usted viene mucho por aquí. Antes ya no me quieren. Ay, no diga eso. Ya no me invitan. Pero lo tenemos hoy aquí. Bueno, eso es remordimiento. La mala conciencia. Bueno, pues yo veo acá, tengo este libro en mis manos que dice Estudio descriptivo explorativo sobre el mercado laboral en el sector agrícola y su necesidad de mano de obra extranjera. Cuéntenos un poco de qué trata este estudio. Mira, lo primero es que esto forma parte de un proyecto amplio que desarrolla el instituto, que persigue crear un sistema permanente de medición continua de la demanda de mano de obra inmigrante por parte de la economía y la oferta de mano de obra que se hace a partir de la inmigración de la mano de obra básicamente haitiana. En ese marco, en este momento, en el marco de ese programa, estamos desarrollando un estudio que trata de medir el peso de la inmigración específicamente haitiana en los cultivos orientados hacia el mercado interno, hacia la producción alimentaria que asegura la seguridad en este plano al país. Y me refiero a tres cultivos que son el plátano, los frijoles o habichuelas, yo soy cibaeño, y el arroz. En el Cibao le dicen frijol a la habichuela. No sé si tú lo sabías. No sabía. Te acabas de enterar. Entonces, en torno a esos tres cultivos, estamos desarrollando una amplia investigación que tiene dos fases. La primera, o más bien tres fases. La primera ya culminó, que consistía en una serie de diálogos con empresarios, líderes sindicales, productores, en esos tres rubros. De esos resultaron algunos documentos de trabajo, algunos de los cuales están circulando en el país. En segundo lugar, se hizo un estudio cualitativo, apoyándose en entrevistas a productores, a capataces y a obreros agrícolas de cierta experiencia, a través de entrevistas y grupos focales. Resultado de ese ejercicio es este libro. Este libro recoge información que ha permitido, en primer lugar, dar una radiografía de las características que tienen estos tres cultivos en materia de laboral, cómo se organiza el trabajo, el peso que tienen estos cultivos en la economía, etcétera. Pero también en el estudio hay una segunda parte que es la más interesante, que permite apreciar cómo funciona el mercado de trabajo, cómo funciona el mecanismo mediante el cual los inmigrantes haitianos sobre todo llegan, se integran a estos cultivos y cómo los empresarios manejan esta mano de obra. Una tercera parte, una tercera fase de este programa, de este proyecto, es más cuantitativa y está actualmente en desarrollo, que va a consistir en tres grandes encuestas en fincas de arroz, de plátano y de habichuelas, con una muestra bastante significativa de 4.000 entrevistas. Se trata de ese paquete, y lo que estás viendo tú en este momento son los primeros resultados parciales, naturalmente, de la segunda fase de ese proyecto. Pero ya tiene fecha o ya empezó esta tercera fase. Eso se está trabajando en el campo. Se está trabajando. Sí. ¿Y como más o menos, qué porcentaje de mano de obra extranjera? Bueno,
Como tú verás en el estudio cuando tengas la oportunidad de leerlo, lo que opinan los productores, lo que opinan los capataces en esos 3 cultivos es que hay una inmensa mayoría de trabajadores de origen inmigrante, que más o menos permite decir al autor, habla de un 90% de mano de obra inmigrante en el volumen total de mano de obra en esos cultivos, sí, lo cual es muy alto. Eso tendremos la oportunidad de apreciarlo con precisión cuando tengamos ya la encuesta que permite tener datos cuantitativos más duros. Pero aunque sea menos, está claro que ha crecido mucho el peso de la inmigración. ¿Pero eso es positivo, es negativo? Mira, si valoramos las cosas de esa manera, nos podemos meter en callejones sin salida. Lo mejor es discutir lo que significa esto. Okay, yo creo que en primer lugar, como en el estudio lo demuestra, ese peso enorme de la inmigración en la agricultura, evidentemente tiene conexión con la presión demográfica desde Haití hacia acá. O sea, la crisis haitiana provoca ese desplazamiento. Pero el punto principal es las dificultades del productor agrícola, sobre todo desde los años 80 hasta nuestros días, en conseguir mano de obra dominicana para los cultivos. Y en ese marco, la inmigración se ha convertido en una especie de alternativa funcional a la escasez de mano de obra local. Ese es el punto central. Si entramos en una discusión de que quién fue primero, o el huevo o la gallina, nos metemos en un callejón sin salida. El hecho real es que hay esa dimensión de la inmigración, pero también hay la realidad de que el trabajador dominicano promedio de origen rural inicialmente tiene una amplia resistencia a vincularse a esos cultivos y se desplaza o hacia las ciudades porque tiene un atractivo mayor, o hacia actividades que en el propio mundo rural sean más blandas, motoconcho, atender un colmado, ese tipo de cosas. ¿Por qué lo puede hacer? Porque no se trata de que quiso tomar un motoconcho y salir por ahí. Se trata de que el mundo, la economía dominicana se ha convertido en una economía de servicios. Hay un peso grande de la inmigración dominicana al extranjero, sí, que le permite recibir un ingreso extra a esas personas en sus hogares, lo cual le da mayor flexibilidad a sus miembros adultos para insertarse en la economía, en el mercado laboral. Entonces, si yo recibo una remesa, tengo mayores posibilidades de diferir mi vinculación con actividades duras, actividades agotadoras, actividades difíciles, y tengo mayor chance para poder hacer inversiones en actividades como el motoconcho, como el colmado, etcétera. A eso se añaden factores culturales, una sociedad donde los valores urbanos, donde las expectativas de movilidad social están en las ciudades y donde no hay incentivos en el mundo rural para retener a esa mano de obra. Entonces, ahí hay un problema que la solución práctica que históricamente se le ha venido dando desde los años 80, donde entró en crisis la economía azucarera, ha sido naturalmente la inmigración. Ese es el punto fundamental. Además de la mano de obra haitiana, ¿existe quizás o pudieron encontrar o determinar mano de obra de otras nacionalidades, venezolana quizás? No, estamos hablando sobre todo de cosas duras, es decir, cosecha, preparación de terreno en el arroz que está lleno de lodo, cortar racimo de plátano, doblarse para recoger habichuelas. Claro. Esas son actividades donde
el inmigrante no haitiano tradicional no se vincula. ¿Y existe algún motivo, algo que ustedes pudieron identificar que puede explicar por qué este tipo de trabajo lo hace específicamente el haitiano migrante? Bueno, la primera y más evidente cosa es que es vecino nuestro. Y hay una facilidad de desplazamiento muy grande de Haití hacia acá. En segundo lugar, es una mano de obra joven, fuerte, es una mano de obra poco calificada, es una mano de obra urgida de conseguir un empleo rápido. Todos esos factores unidos a lo que podríamos llamar en el lenguaje de la sociología económica la facilidad de ingreso a ese mercado. Es decir, para usted trabajar en una oficina, en un banco, necesita cierta calificación. Para picar piedra o trabajar en la construcción de un muro en el arroz, no se necesita haber estudiado en Stanford. ¿Y cuáles zonas ustedes visitaron? No, prácticamente se cubrió toda la zona central y gran parte de la franja fronteriza. No, es un estudio bastante amplio. Déjame ver si aquí hay un mapa. Bueno, pues yo quisiera que nos tomemos un momentito para ir a una pausa y luego de la pausa entonces usted me muestra el mapa y continúa con esa explicación. No se mueva. ¿Cómo no? No me... Y nosotros seguimos aquí conversando con Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración, sobre este trabajo, esta investigación que se ha realizado allá en el instituto. Antes de la pausa le preguntaba por la zona o las regiones donde se trabajó. Sí, mira, como te decía, Luna. La cobertura es bastante grande, aunque te reitero, se trata de un estudio a productores, a capataces de finca y a trabajadores agrícolas de experiencia. La segunda la fase de esto, la tercera fase, va a ser a todos los trabajadores. Bueno, pues en el Cibao Nordeste se trabajó sobre todo en San Francisco de Macorís, en la provincia de Hermanas Mirabal, se trabajó en el noroeste, en Santiago Rodríguez y Valverde, en el norte se trabajó en Santiago, en el Cibao Sur creo que no se trabajó, salvo Monseñor Noel. En la región del Valle se trabajó en San Juan de la Maguana, porque ahí que hay mayor concentración de habichuelas, básicamente. Veo que se trabajó en Santo Domingo. No se trabajó. Lo que yo te acabo de señalar es eso. Ok, entonces, bien. Y de los principales hallazgos, ¿cuál usted pudiera mencionar así como puntual? Bueno, hablándolo de manera muy panorámica, yo te diría, en primer lugar, aunque ya esto es un hallazgo que se reitera, que viene de otras investigaciones, esto lo que hace que reitera eso, es el dinamismo del mercado. Hay una gran movilidad laboral y regional de los trabajadores. Esto genera diversos tipos de consecuencias, algunas dificultosas, otras que le facilitan las cosas a los productores. La dificultosa es que los trabajadores tienen esa alta movilidad que tienen, genera a veces problemas si se quiere, de satisfacción de la demanda. Los trabajadores pueden abandonar fincas porque encuentran que en otras fincas hay mayores privilegios, mayores beneficios, etcétera. Ese es un primer aspecto. Eso trae dificultades, sobre todo en las épocas de cosecha, donde hay que cortar el arroz,
hay que recoger la habichuela, hay que cortar los racimos de plátano porque si no se dañan. Sí. Entonces, ahí los trabajadores aprovechan y negocian su situación bajo la amenaza fáctica de que se pueden ir. Pero eso nos lleva a otro problema, y es que se trata de un mercado de trabajo profundamente interconectado, regional, provincial y regionalmente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay una gran comunicación entre los trabajadores, ya sea por redes familiares, por redes de amigos, por estar adscrito a cuadrillas que dirigen haitianos que controlan cuadrillas, que le da un dominio muy fuerte de las demandas del mercado. Hay como un comité. No, en la práctica hay cuadrillas de trabajadores organizadas a través de un líder. Y ese líder es el que negocia con los finqueros precios, tiempo, modalidad de pago, etcétera. Entonces, pero hay un último aspecto interesante ahí, es que tras el desarrollo de los celulares, de la comunicación telemática, los trabajadores, no crean ustedes que no tienen celulares, tienen celulares y lo usan mejor que todos nosotros. Esos entre amigos le permite tener conocimiento de las fluctuaciones del mercado. Sí, yo nada más tengo que llamar a mi amigo y decirle, mira fulano, en tal sitio ahí están pidiendo trabajadores, hacen falta, y yo me voy. Y se mueven. Eso no existía hace 20 años. Entonces, ese es un aspecto interesante de la dinámica del mundo del trabajo. Otro punto interesante es cómo se contratan los trabajadores. Básicamente hay dos modalidades. El contrato individual, que yo siento que es el más generalizado, y el contrato a través de cuadrillas, es decir, hay un intermediario que es el que negocia los términos del acuerdo. Lo que usted estaba explicando ahora mismo. Exactamente. Otro punto es cómo se recluta los trabajadores. Muchos de ellos tienen cada vez un peso más significativo. Hay un movimiento individual en las provincias y regiones en el que los trabajadores llegan a la finca a ofrecer sus servicios. Pero también se ha venido desarrollando que en determinados puntos del mundo rural hay concentraciones de trabajadores que ofrecen su servicio, y los empresarios van en camionetas a esos sitios y ahí se negocian acuerdos de trabajo que define la cantidad de días, si va a tener comida, si le da acceso a vivienda, y los salarios. Pero y disculpe que le interrumpa, sí. ¿Cuáles esos beneficios los más comunes? Lo más común es la vivienda, pero los acuerdos de complemento alimenticio van perdiendo cada vez más importancia. Pero la vivienda es una de los componentes de un salario indirecto importante. Pero este punto que te decía de ir a puntos geográficos de donde se concentran los trabajadores es importante. En Brasil, por ejemplo, esa modalidad es clave en el manejo de la mano de obra agrícola, y tiene un nombre, se llama el boia fría. El boia fría se pensaba que era una figura de experiencias agrarias de amplia dimensión, como la del campo brasileño. Pero no, aquí en los últimos años se ha venido desarrollando el boia fría, lo que sencillamente indica la fuerza del trabajo asalariado, en este caso de ascendiente inmigrante, en el mundo agrario. Bueno, esas son algunas, pero te puedo seguir diciendo otras. Es el tema de la tecnología. Ese tema es importante.
indudablemente que ese es el camino que en última instancia, pienso yo, va a ir tomando la agricultura moderna. Y esto, por un lado, irá prescindiendo de mano de obra, sí. Y en consecuencia va a afectar el volumen de la inmigración, pero también va a encarecer la mano de obra. Este es un punto interesante. En el arroz eso se ve muy claro, que es el cultivo de mayor tecnificación en la agricultura dominicana. Cuando yo era joven como ustedes, escribí un libro que me costó un año vivir en el campo trabajando con arroceros. Ahí ya el 50% de las cosechas, hace casi 30 años, ya era mecanizado, el 50% de la cosecha. Si tú has ido al campo, por ejemplo, tú te vas a Valverde Mao, cuando vas por la carretera, a veces tú ves en tiempo de cosecha esas máquinas enormes que se meten en la siembra, van cortando, sacuden, meten los granos en un saco y lo tiran. Y más atrás vienen recolectores que se llevan los sacos. Eso está creciendo enormemente y hoy día yo no te puedo decir con precisión, pero es mucho más del 50%. Entonces ese es un punto importante, yo diría que decisivo. El otro punto es el tema de la calidad del producto. Evidentemente, un mercado laboral así, sobre todo en momentos de amplia demanda, sobre todo la cosecha, requiere de mucha mano de obra, que no siempre es la que se conoce, no siempre es el trabajador antiguo. Como hay esa amplia movilidad, hay un amplio contingente de trabajadores nuevos. Y que necesitan práctica, y por más rudimentario que sea una tarea, hay que aprenderla. Entonces, si eso se descuida, puede ser un mal producto. Cortan mal el racimo, recogen mal la habichuela, se pierde mucho en el suelo, una cantidad de cosas. El muro lo hace mal, y eso afecta a la calidad del producto y en consecuencia el beneficio. Ese es un punto importante que requiere de vigilancia y encarece los costos. Ese es un punto que se descubrió muy claramente en el estudio y está muy bien documentado, que obliga a la supervisión para poder asegurar calidad. Otro punto... Bien, yo quisiera que este otro punto usted me lo explique después de la pausa. Ok. Antes de la pausa, nosotros estábamos hablando sobre los principales hallazgos que ha dejado esta investigación y usted me iba a mencionar otro punto. Sí, yo te estaba hablando un poco de facilidades y dificultades. Sí. Una dificultad importante es el tema de las detenciones, del trabajo irregular, de la indocumentación. Evidentemente, el trabajador indocumentado no solo está en condiciones de ilegalidad en el país, sino que está en condición de riesgo. Sí. En cualquier momento pueden detenerlo, lo pueden deportar, etcétera. Y eso genera toda una cultura en la que hay todo un juego de chantajes, algunos le va mal y terminan deportados, la mayoría tiene que pagar un peaje, etcétera. Ese es un punto que le genera dificultades en determinado momento al productor, sobre todo en el momento en que se necesita mucha mano de obra. Si en el momento en que se necesita mucha mano de obra detienen a la mayoría de los trabajadores, el cultivo se puede perder. Entonces ahí hay un problema importante, de ahí la importancia de la regularización del trabajo. Entonces ese es un punto que yo diría que tiene gran peso en la cultura laboral y en los problemas que enfrentan productores y trabajadores.
Naturalmente hay muchas otras cosas que yo sé que pudiéramos seguir hablando aquí hasta mañana. Como tenemos poco tiempo, quizás voy a meter un poco de contrabando, que este trabajo es solo una parte, ¿verdad? Sí. De un estudio en 3 fases. Primero, un diálogo con los productores, con los sindicalistas, con los propietarios, con los técnicos, con los intelectuales que manejan la problemática. Eso ya se ha cumplido y ya hay documentos sobre esto. En segundo lugar, esta fase cualitativa que te acabo de narrar. A futuro, ya estamos implementando la fase cuantitativa en base a una encuesta. Naturalmente, para hacer este estudio, el instituto ha tenido la cooperación de otras organizaciones, sobre todo de la Organización Internacional de la Migración, que aportó el grueso de los fondos que ha permitido esta fase. También la FAO nos ha ayudado, sobre todo facilitándonos el acceso a técnicos de alta calidad mundial que han asesorado este proyecto, esencialmente. Para la tercera fase, la fase cuantitativa vía la encuesta, contamos también con apoyo de la FAO, contamos con apoyo de la Organización Internacional. De la OIM. De la OIM. Exactamente. Y bueno, esto ya está más o menos amarrado. Y nada. ¿Dónde pueden encontrar este estudio? Este estudio está... nuestras publicaciones son gratis. Espero que no vayan en masa, porque se publican poca cantidad de libros. Pero esto está en línea. Entran a nuestro sitio web y ahí van a la parte de publicaciones y lo pueden encontrar. Ahí lo encuentran gratis, completito, a full color. ¿Piensan quizás hacer este tipo de investigaciones en otras áreas laborales? No, eso es importante. Esto es un proyecto, como te decía, permanente. No se trata de que estamos midiendo esto por hoy y ya nos olvidamos. Es un proyecto que aspira a tener un flujo permanente de estudios que va a permitir tener información fresca de la dimensión de la inmigración, de las necesidades de los productores y del funcionamiento del mercado. Y esto para mejor gobernar y organizar estas cosas. En carpeta está un estudio que ya se va a implementar en su primera fase este año en el sector turismo y en el sector construcción. Interesante. Y luego va a venir otro estudio para bananeros y cafetaleros. Y ahí en adelante no sé, seguirá si estoy vivo. Bueno, pues nosotros esperamos por lo menos recibir el libro de las próximas investigaciones. Yo con ustedes y lo que ustedes quieran. Y siempre recibirán estas informaciones y espero que me sigan invitando para que el público pueda conocer estas cosas. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y a usted gracias por sintonizar. Gracias a ti, Luna. A partir de ahora nos vemos.